Entonces, antes de empezar, recordando un poco, ¿se acuerdan con qué propósito Tim Berners-Lee desarrolló este protocolo HTML? ¿Alguien? ¿Qué propósito? Ya tengo la primera pregunta de examen. ¿Para qué contrataron a Tim Berners-Lee, el CERN? La pregunta es, ¿para qué fue contratado Tim Berners-Lee en el CERN? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué tenía que desarrollar? ¿Para qué lo que tenía que hacer, desarrollar? ¿Y qué era lo que tenía que desarrollar? Ya vi que no me prestaron nada de atención el martes. Qué barbaridad. Ok, lo repetimos entonces. Tim Berners-Lee en 1989 fue contratado por el CERN, el padre de HTML y HTTP y el Internet que conocemos hoy en día. Lo contrataron para estandarizar los resultados de las investigaciones que hacía el CERN entre los diferentes centros ubicados alrededor del mundo. Por tanto, y por eso preguntaba esto, ¿qué es el tema que vamos a ir viendo el día de hoy? Hoy vamos a empezar a ver las etiquetas HTML para mostrar el contenido. Recordemos, hay tres pilares y esto apúntalo en algún lado que mañana bueno, no mañana, el lunes lo voy a volver a preguntar. Cuando nosotros desarrollamos portales web, nosotros nos guiamos por tres pilares fundamentales. Repito, tres pilares fundamentales. El primer pilar es transmitir un mensaje. Eso es lo primordial de una página web, transmitir el mensaje. Segundo pilar, debe de ser accesible. Ser accesible no quiere decir de que nuestros usuarios, todos van a tener la capacidad de ver con las mismas facultades que nosotros tenemos la gracia y bendición de poder hacerlo. No, accesible no es entendible. Accesible es de que personas con ciertas discapacidades puedan tener acceso al mensaje. Por ejemplo, un ciego pueda ver la página web, que realmente no la ve, sino que está lo suficientemente estructurada para que herramientas especializadas puedan leer su página web y brindarle esa información y el mensaje a la persona que no puede ver. El braille es la escritura, está bien. En este caso, la mayoría de los dispositivos ahora, los móviles, traen herramientas que se llaman text to speech, es decir, leen el texto que está en pantalla y si el documento HTML está bien formado, la misma herramienta le brinda una experiencia agradable a la persona que no puede ver por medio de la audición. También el mensaje puede ser de que sea una persona daltónica. Hay guías de elementos de contrastes de colores para este tipo de personas. Generalmente se recomienda, y lo vamos a ir viendo en CSS en el segundo parcial, que hay guías, guidelines, que dicen, ok, el contraste tiene que ser 70-30. ¿Qué es eso? Que una persona, ¿saben lo que es el daltonismo, verdad? La percepción de colores de las personas es diferente a lo normal, aunque a veces uno queda pensando así como que qué es la normalidad y qué es lo que no es, pero ese es el daltonismo. Hay personas que confunden el espectro verde con el espectro rojo. Hay una serie, me fascinó el manejo de una situación ahí bien interesante por parte de la policía contra un daltónico. Eh, Existe algo monocropatía. No, pero sí, sí, eso ya es crítica. Pero al final, la condición como tal, el contraste le permite a las personas ver adecuadamente, porque a veces no solamente es por colores, sino que es por tonalidad de colores. Entonces, si yo utilizo un gris oscuro sobre un fondo gris claro, a una persona que tenga algo llamado monocromatismo, simplemente va a ver un cuadro gris,
no puede distinguir en los diferentes tonos, ve la misma tonalidad como un mismo color. Entonces, porque no hay contraste. En ese tipo de elementos el contraste es muy pobre, entonces la persona no lo va a poder ver. Y así hay varias situaciones. Entonces, el segundo pilar es de que nosotros no solo desarrollamos para que nosotros como desarrolladores veamos el producto, sino que pensar en estas personas que tienen ciertas capacidades o ciertas condiciones especiales que puedan recibir el mensaje. Porque al final, el segundo pilar lo que hace es apoyar el primer pilar. André, diga. No, aquí estoy fomentando los cimientos. Estamos construyendo lo sólido de todo un edificio. Los frameworks y todo lo demás lo vamos a ver en Portales Web 2. ¿Por qué? Porque si no entendemos bien los cimientos, el framework nos va a agarrar y nos va, por así decirlo, convertir en superusuarios. Y vamos a depender de ellos sin saber qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, me imagino que usted ya conoce que ahí está React, está para frontend, para la parte de frente, pero eso es JavaScript. Frameworks, por ejemplo, de CSS como Bootstrap, Bulma, Foundation, Materializer, todos esos ayudan a generar código HTML bien rápido. Pero si lo usa mal, está tirando un paquete o un CSS, por así decirlo, un archivo que pesa 1 mega y no está utilizando ni siquiera el 10% de ese mega. Entonces, ¿qué es esos 900 kilobytes adicionales que están transmitiéndose, que nos sirven para mi página? Están gastando mi enlace de red. Y qué bueno la pregunta, porque eso cae al tercer pilar, que eso es lo que estábamos hablando, de 3 pilares. Y el tercer pilar es que la página o el portal web tiene que ser performant, tiene que ser optimizado y dejar o tener el mejor rendimiento. Y el mejor rendimiento es eso. Solo el maquetado necesario, solo el CSS necesario, las imágenes optimizadas para la web, que eso lo vamos a ver, y posiblemente el despliegue de todos estos elementos a través de un CDN o a través de un sitio especializado para elementos estáticos. ¿Qué hace eso? Que la página se sienta de que sea rápida, ¿ok? En la descarga. Entonces eso es parte de la experiencia. Diga, André. Por los momentos así va a ser. En el segundo portal de Web 2 ya empezamos a utilizar otro tipo de páginas y en negocio web ya usamos server side e inclusive, bueno, en portales web 2 en el tercer parcial usamos React como frontend. Entonces usamos un SPA y nos conectamos a una API. Entonces ahí es donde ya entramos con dinamismo, pero está en portales web 2. Portales web 1 es estático, pero bien formado todo el cimiento. ¿Capicho? Listo. Ok, entonces, nuevamente repito los pilares: enviar el mensaje, ser accesible y tener el buen rendimiento y optimizado. Esos son los 3 pilares. Y basados en esos 3 pilares, nos vamos a enfocar ahorita en el contenido. Y el contenido establece de que el documento HTML tiene que estar bien formado. ¿Quién dictamina que está bien formado? La W3C. La W3C, que es la World Wide Web Consortium, es la encargada de establecer los estándares para lo web. Es el que dice, estas son las etiquetas que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar con uno. Y estas etiquetas, prácticamente, hoy vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etiquetas, que vamos a ir llamándolos ya por su nombre correcto. ¿Ok? Entonces, lo que tengo subrayado ahorita, que dice H1 Portales Web 1, le conocemos como un elemento HTML o nodo HTML. Apúntalo por un lado porque es pregunta de examen. El elemento HTML o el nodo HTML conforma de una etiqueta de apertura. Esta es la etiqueta de apertura. Una etiqueta de cierre. Esta es la etiqueta de cierre. Y su contenido, que el contenido puede ser texto o otros nodos HTML anidados. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos que tenemos aquí dentro del body
inclusive el body, el head y el HTML, para el navegador son elementos HTML o nodos HTML. Y los que están en el body generalmente son elementos renderizables. ¿Qué significa renderizable? Que se puede pintar en pantalla. ¿Capich? Listo. Entonces, necesito ahora que ustedes imagínense y enfrente de ustedes tienen un libro. ¿Qué es lo primero que ven del libro? La portada. ¿Y la portada qué es lo que contiene? El título. Perfecto. Ok. En el caso de gramática, los títulos, subtítulos, subtítulos de subtítulos, todos a eso se les llaman encabezados. ¿Ok? Y este señor es bien simplista y bien obvio en la forma en cómo estableció la especificación. Por eso es que HTML es tan sencillo acordarse de las etiquetas. HTML nos brinda 6 niveles de encabezados. ¿Y el encabezado en inglés cómo se dice? Header. Gracias. O heading. Entonces, los headings son los encabezados. Por eso es de que todos los headings que van del 1 al 6 empiezan con H, H de heading. Ahora, hay unas reglas que están establecidas. O sea, el navegador interpreta cualquier cosa y lo trata de renderizar porque a él no le interesa que se siga un estándar. No hay gramática para un browser, pero sí está la gramática en la especificación. Entonces, lo que yo tengo ahorita de esta forma, por ejemplo, título, y aquí le pongo subtítulo. Ustedes me dicen ahorita, ¿está bien o está mal la forma en que yo estoy utilizando el encabezado 4? ¿Está mal? Perfecto, esa es la respuesta correcta. Ahora el por qué. ¿Ok? Perfecta palabra la que escogió ahí. Siguiendo el orden. ¿Ok? Es correcto. Los encabezados manejan una jerarquía. ¿Alguien ha usado los encabezados en Word? En Informática 1 nos enseñaron a hacer tablas de contenido y para que la tabla de contenido funcione tengo que respetar los capítulos con título, bueno, con el encabezado 1, los subtítulos con encabezado 2 y los subtemas de esos elementos encabezado 3. Y automáticamente la tabla de contenido me genera el outline de forma bien bonita. ¿Sí, verdad? Lo mismo sucede porque es el mismo principio, estamos hablando de un elemento. Entonces, aquí es donde viene la parte que establece la gramática. En un documento HTML, y este es pregunta de examen nuevamente, ya les estoy dando la chapia desde ahorita. En un documento HTML solo puede existir un elemento H1, uno, exceptuando cuando estén anidados dentro de un artículo, que eso lo vamos a ver con contenedores más adelante. Repito, el H1 solo puede haber uno dentro del todo el documento. No pueden haber dos, exceptuando que estén anidados dentro de un elemento artículo, que todavía no lo vamos a ver. Y esto es por culpa de New York Times. New York Times fue uno de los que ayudó a establecer la especificación de HTML5 e incorporó ese contenedor artículo, que es un artículo de periódico. Por tanto, tiene sentido de que cada segmento artículo pueda haber un H1 porque es el título de esa noticia o de ese artículo como tal. ¿Ok? De lo contrario, H1 solo uno. De ahí los demás pueden haber la cantidad que deseen, siempre y cuando se siga el orden. Después de la portada de un libro, los siguientes que son los títulos de los capítulos, ¿verdad? Diga, André.
Eso es totalmente cierto. Y por eso es que se los estoy enseñando. Porque en vez de gastar miles de dólares en consultores de optimizadores SEO, que eso es el Search Engine Optimization, hacer que la página, por estar bien estructurada y por tener la metadata adecuada, se ubique en los resultados de búsqueda principales, si ustedes desarrollan la página de forma ordenada y siguiendo los lineamientos desde un principio, ya de un solo está SEO Optimized. ¿Ok? Por eso la regla. ¿Qué hace el buscador? Busca primero el término si lo encuentra en el H1. Si encuentra más de dos H1s que no sean dentro de artículos, dentro de un documento HTML, dice, no sé cuál tiene mayor relevancia en este documento, cuál de los términos. Mientras que si solo hay uno, la relevancia es al 100%. Entonces, ahí puntos para arriba. Si encuentra dos y no puede decidir por cuál de los dos ser, puntos de relevancia van para abajo. Se penaliza. ¿Capich? ¿Respondo a su pregunta? No es con dinero. El castigo es de que es algo llamado el costo de oportunidad. Si usted crea una empresa y su empresa usted le pone de nombre portales web, digamos, ¿ok? Y usted va a Google y busca portales web, lo que usted espera es de que su página, portales web, sea la primera que aparezca, sin tener que pagar un centavo, ¿cierto? ¿Ok? Pero si usted no tiene bien estructurado su documento, el contenido no es relevante para el término de búsqueda, esa penalización lo que hace es bajarle puntos. Entonces no va a aparecer de primero, sino que va a aparecer en las siguientes páginas. Más atrás, porque hay otras páginas que tienen mayor relevancia porque están mejor estructuradas que su documento. Porque están bien hechas. Entonces, respondiendo a la pregunta y a la duda de los demás, sí, sí tiene mucho que ver. Es uno de los mayores puntajes que tienen los buscadores. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, si estructuramos un libro, digamos aquí, pongamos resultados de investigación XYZ para ABC. Ese es el título. Y asumimos los primeros. Introducción. Aquí ponemos marco lógico. Planteamiento del problema. Uy, ¿por qué puse H3 ahí? Le ponemos aquí el último instrumento de evaluación, método de estudio, análisis de datos, resultados, conclusiones, largo salió esto, recomendaciones, bibliografía y anexos. Observan ahí, está lleno de H2, pero cada uno de esos H2 son elementos de segmentos específicos. Son como los capítulos, los títulos de los capítulos que yo tengo en un libro. Y todos están en H2. ¿Por qué en H2? Porque es el siguiente nivel de encabezado. ¿Ok? Ahora, si yo quiero poner subelementos, por ejemplo, en el planteamiento del problema, puedo seguir con un H3 sin ningún problema porque tengo anteriormente el H2. Y el H3 pertenece a este elemento H2, es decir, el H3 por orden es un subtítulo de H2. Entonces, dentro del planteamiento del problema, yo establezco objetivo. Pregunta de hipótesis. Variables independientes.
Dientes independientes. No, eso ya va en la parte de abajo. Sigue como capítulos distintos. Estos H3 son partes del planteamiento del problema como tal. ¿Ok? Y aquí es preguntas de investigación. ¿Ok? Entonces, como les digo, así vamos perfectamente. H3. Dentro de variables dependientes e independientes hay dos secciones y ahí puedo llegar a H4 y decir independientes para definir las variables independientes ahí y las dependientes. Ahora, ahí solo estoy hablando de puro manejo de encabezados. Esto es como una estructura, como un outline. No estoy manejando todavía el contenido. H5 y H6 no lo vamos a mostrar. Ahora, error común y no lo vayan a usar. Por favor, no lo vayan a hacer. Esto es totalmente prohibido. Se les baja 300 puntos si encuentro un error de estos. ¿De acuerdo? No usar los encabezados solo porque me gusta cómo se ve o cómo no se ve. El browser ya pone estilos predeterminados para cada uno de estos. Ahora, cada uno de esta forma de visualizar el H1, H2, H3 y H4 lo vamos a cambiar con CSS en un futuro. Entonces, la forma en cómo me lo renderiza ahorita no es relevante para estilos. No estamos buscando estilo ahorita, estamos buscando el contenido y que este contenido esté bien formado. ¿Queda claro? Correcto. Listo. Usar lo que es para usar. No me vayan a usar una chancleta para martillar un clavo. Diga. Ok. Ahorita estoy poniendo en pantalla estos acrónimos. YSEWI. Hay muchas herramientas YSEWI. Una de las que yo empecé a utilizar desde un principio fue Dreamweaver. ¿Ok? Y voy a hacer un paréntesis para una anécdota y por el cual desde entonces yo he dejado de utilizar herramientas visuales para desarrollar en la página web. ¿Ok? ¿Qué hace Dreamweaver? ¿Qué hace? Hay uno que se llamaba... eh, se me olvidó el nombre, era uno de Microsoft, pero era para desarrollar páginas SPX. Está NetBeans, que permite desarrollar páginas web así visuales. Está otro llamado Bluefish. Ya en la web tenemos Figma, Webflow. eh, bueno, hay N cantidad de herramientas hoy que son web builders, que nos genera solo con agarrar y poner componentes y se ven bien. Estamos de acuerdo, eso desarrolla rápido y eso funciona. Sin embargo, y aquí viene el pero, en este caso, su servidor, cuando empezaba a desarrollar para la web, usaba Dreamweaver. En aquel entonces, eh, trabajando 2 años, ya teníamos una página totalmente bien bonita, bien establecida, definitivamente todo hecho en Dreamweaver. Y yo me fui de vacaciones. Vamos a decir, me fui a Ceiba. Allá me fui a pasar mis vacaciones y en eso recibo una llamada. Mi jefe y me dice, el cliente ocupa inmediatamente un cambio en la página. Y sos el único desarrollador, entonces lo siento mucho, yo sé que estás en vacaciones, pero necesito que me ayudes a hacer ese cambio. Porque si no, se nos va ese cliente y se nos cierra esa cuenta. Entonces, vengo yo y digo, ok, en aquellos entonces no había las computadoras portátiles para uno. Mi computadora de desarrollo era una de escritorio en la oficina. Entonces, si yo ocupaba, tenía que ir a un cibercafé
En ese entonces en Ceiba solo habían 3 cibercafés en toda la ciudad. Fui a un cibercafé, a una máquina Pentium 4 con un enlace por vía telefónica y empezar a descargar, no era tan grande en aquel entonces, pero descargar los 48 megas que pensaba Dreamweaver. Y me decía la barra de navegación, la de descarga de aquel entonces, que iba a tardar 48 horas en descargarse. No podía trabajar sin Dreamweaver porque nunca me había acostumbrado. Nunca lo usé, o sea, realmente código HTML nunca lo había visto, solo había visto Dreamweaver y empezar a meter todos los componentes y después a programarlas en la barrita de propiedades, todas las propiedades distintas y con el CSS simplemente el arrastrar el compás y decirle esto lo quiero verde, esto lo quiero aquí. Muy bonitos los efectos visuales, pero en ese entonces aprendí, y como dicen algunos memes, ahí se le prendió lo que era el miedo, cómo iba a hacer para hacer ese cambio. No, no tenía tiempo ni siquiera para poder visualizar. Entonces, en ese momento, lo único que se me ocurrió fue llamar a un súper buen amigo que yo tenía, que fue el que me introdujo primero al desarrollo web, al buen Mauricio. Llamo al buen Mauricio y le digo, mira, tengo este problema, no puedo instalar Weaver, no puedo hacer el cambio en la web, no sé qué hacer. Me dice, y disculpen mi buen francés, y dice, sos un total idiota. Así me lo dijo. Entra por medio de SSH, que es un protocolo viejo, SSH es un protocolo de comunicación de terminal a terminal, al servidor. ¿Tenés las credenciales? Sí, sí tengo las credenciales, lo utilizo para el FTP, para subir los archivos. Ok, no ocupas FTP, solo ocupas el SSH. Entras al SSH, pum, instalé una herramienta que solo pesaba 300 kilobytes llamado PuTTY. Con eso logré hacer la conexión SSH y lo que estaba es usando o ya trabajando directamente en el servidor. Primero, los que actualmente se hacen llamar CISO le hubiera pegado un ataque al corazón, ¿verdad? Porque de un cibercafé en La Ceiba puede entrar al servidor de producción de la empresa. Ya estando en el servidor, entonces vengo yo y sí, correcto, ya encuentro el archivo y lo abro con el súper buen editor de texto Vim, que es un editor de texto en línea de comandos. Y lo que me encuentro es lo que ustedes están viendo en pantalla ahorita, puro código HTML. Y empiezo a leer el código yo, esto es un solo relajo. ¿Por qué? Primero, el what you see is what you get son herramientas que necesitan de alguna forma mapear lo que está haciendo con lo que está produciendo. Entonces hay un montón de etiquetas y de comentarios y atributos no estándar llenando espacios solo para hacer que la herramienta funcione bien. Y eso es puro lastre y confunde al entrar. Luego de eso, hago el cambio. Solo eran 2 líneas de código que tenía que cambiar. Ya lo cambié, ahí nomás salvé y regresé a mis vacaciones y me salvé. Y todavía la descarga estaba que ocupaba ahora 64 horas para descargar. Terminé mi labor. Desde entonces yo me dije, no, si yo voy a ser un desarrollador web de calibre, tengo que entender lo que está sucediendo en un bendito archivo de texto. Y si no lo entiendo, no me voy a poder atener a una herramienta. Claro, uso las herramientas, puedo usarlas, las uso realmente, mucho de ellas, genero páginas de forma rápida, pero después me meto al código fuente a revisar, a limpiar y a quitar todo lo que no es necesario, porque conozco cómo funciona. Y eso es lo que yo quiero de ustedes, que no vayan a sufrir eso, sino que puedan leer código HTML y entender lo que están leyendo. ¿Capiche? Cierro los paréntesis y si me vuelve a pedir recomendación de este, en el caso necesario para hacer un prototipo, le recomiendo Webflow, que es en web. Webflow produce todo y le permite seleccionar un montón de cosas, por eso es que bueno, pero ahorita nos vamos a entender bien HTML. Sí,
Ok, entonces, continuemos aquí, porque me hace falta un atributo y ya se nos está acabando el tiempo. Importante, muy importante. Aquí tenemos el index HTML y necesito ponerle texto. Vamos a usar algo llamado lorem ipsum. ¿Quién me puede decir qué es el lorem ipsum? Texto predefinido y gracias a Dios ya la mayoría de ustedes saben de que no es un lenguaje, no es un mensaje conspirativo, es simplemente letras aleatorias generadas para poder determinar cuántas letras caben en un artículo para las imprentas. Así es donde nació. En muchas herramientas se utiliza ahora para establecer. Ok, ahorita estoy haciendo e incorporando texto de relleno, porque no me voy a poner a escribir un relleno ahorita, un texto de introducción. Ahora, lo que yo estoy representando aquí son 3 párrafos, ¿cierto? Se miran como 3 párrafos. Entonces, vamos a ver. Ya lo guardé, vamos a verlo en pantalla y, ups, ¿cuántos párrafos me parecen? 1. Otra pregunta de examen aquí. El navegador web ignora, y hago énfasis en la palabra ignora, retornos de carro, espacios no significativos y tabuladores. Repito, el navegador web ignora totalmente retornos de carro, espacios no significativos y tabuladores. Entonces, aquí tengo tabuladores, 2 tabuladores omitidos. Cada línea extra, un retorno de carro omitido. Si yo le pongo, vamos a verlo, vamos a buscar la primera coma. Después de la primera coma, si se fijan, tengo 2 espacios. Vamos a verlo. Después de la primera coma, ¿cuántos espacios me aparece? 1. ¿Por qué? Porque el segundo espacio es un espacio no significativo para el navegador. Es un error de tipo, entre comillas. Entonces lo ignora. No es que lo arregla, lo omite. No es parte de. Entonces, para representar texto, al igual estamos hablando de que HTML es un lenguaje de marcado. Yo tengo que definirle el nodo va a ser un párrafo. Entonces, todo este texto que tengo aquí lo voy a encapsular en una P. Etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. P y el elemento. Vamos a hacer lo mismo para estos otros. ¿Y P qué significa? En inglés paragraph, en español párrafo. ¿Ven qué aburrido es Tim Berners-Lee en la forma de poder definirlo? Y ahí tenemos ahora los 3 párrafos definidos. Entonces, nuevamente, todo contenido para poder ser representativo de algo es un párrafo o un encabezado, un quote, que ya lo vamos a ver más adelante, listas, tablas, imágenes, todo está dentro de una etiqueta o un nodo que lo representa. ¿Ok? Vamos a tener encabezados H1, 2, 3, 4, 5, 6. Párrafos P. Hipervínculos, lo vamos a ver la otra semana. Listas, lo vamos a ver la otra semana. Y eso me da pie ahorita para introducir lo que voy a ocupar que traigan el día lunes. No se me retiren todavía. El día lunes voy a ocupar que ustedes traigan 2 listas escritas en su cuaderno o en Notepad, pero las tienen que tener. Una es la lista de compras del supermercado que ocupan para la fiesta del sábado. ¿Ok? Repito, la lista de cosas que van a comprar para la parranda del sábado, para la fiesta del sábado. Segundo elemento, me van a traer de su deporte favorito, puede ser fútbol, voleibol, béisbol,
cualquier liga de cualquier lado del mundo, me van a traer los nombres de los equipos y su posición en la actual competencia en la que se encuentran, siguiendo el orden. Primero el que está en primer lugar, segundo el segundo, tercero el tercero, cuarto el que está en cuarto. O sea, la tabla de posiciones de su deporte favorito en la liga o en la competencia que están cursando en estos momentos. Puede ser el abierto de tenis, puede ser la liga de béisbol, puede ser la NBA, puede ser la NFL. Sí, porque la Fórmula 1 están categorizados por quiénes son los que tienen los mejores tiempos. Eso es de Cars, eso no existe. Entonces, tengo un hijo, así que esas me las sé. Bueno, pues estimado, ya con esto entonces yo voy a subir esto. Aquí dejamos el video de grabar.